Lo que estás a punto de escuchar no es una historia sacada de Hollywood, es un caso real, tan perturbador que inspiró una película de terror. ¿Estás listo para conocer la verdad? La masacre en la casa Clutter. Una familia perfecta. Hasta que todo cambió. En la madrugada del 15 de noviembre de 1959, en Holcomb, Kansas, un pequeño pueblo agrícola donde nunca pasaba nada, la tranquilidad se rompió para siempre. La familia Clutter, conocida por su amabilidad y éxito, fue brutalmente asesinada en su propia casa. Un crimen sin motivo aparente, una masacre que dejó a todos preguntándose, ¿quién podría cometer un acto tan despiadado? La historia de este crimen es tan impactante que no solo cambió la vida de Holcomb, sino que inspiró una de las novelas de crimen más famosas de la historia, A Sangre Fría, de Truman Capote. Pero antes de llegar a la versión literaria, vamos a sumergirnos en los oscuros detalles de una noche aterradora. Herbert Clutter, de 48 años, era un hombre exitoso. Un granjero adinerado, un líder comunitario y un esposo ejemplar. Su esposa, Bonnie, era amable y reservada, aunque sufría de depresión crónica. Sus hijos, Nancy, de 16 años, y Kenyon, de 15, eran adolescentes con un futuro prometedor. La familia Clutter vivía en una casa grande, apartada, sin vecinos cercanos. No tenían enemigos. No había razón para que fueran blanco de un crimen tan brutal. Pero alguien ya había puesto los ojos en ellos. Dos exconvictos, Richard Dick Hickok y Perry Smith, habían escuchado rumores en prisión sobre la fortuna de los Clutter. Un compañero de celda les había dicho que la familia guardaba grandes sumas de dinero en una caja fuerte. Cuando Hickok salió en libertad, convenció a Smith de que juntos podrían entrar a la casa, robar el dinero y desaparecer sin dejar rastro. La noche del 14 de noviembre de 1959, armados con una escopeta y un arma blanca, manejaron más de 600 kilómetros hasta la casa de los Clutter. Lo que no sabían es que estaban a punto de cometer un crimen sin sentido. A las 2 de la mañana, los asesinos irrumpieron en la casa. Lo que esperaban encontrar era una caja fuerte llena de dinero. Lo que encontraron fue mucho peor. Ataron a Herbert Clutter de pies y manos. Lo llevaron al sótano y lo interrogaron, exigiendo que abriera la caja fuerte. Pero no había tal cosa. Clutter insistió en que solo usaba cheques, nunca guardaba dinero en efectivo. Bonnie y Nancy fueron atadas a sus camas, aterrorizadas, sin saber qué estaba pasando. Kenyon fue llevado al sótano junto a su padre, sin imaginar que sería la última vez que vería la luz del día. La tensión aumentó. Hickok quería irse, pero Smith, influenciado por su propio pasado violento y traumático, perdió el control. A Herbert Clutter le cortaron la garganta y luego le dispararon en la cabeza. Kenyon recibió un disparo mortal en la cara. Bonnie Clutter, paralizada por el miedo, fue ejecutada con un disparo en la sien. Nancy, la joven llena de vida, recibió un disparo en la cabeza en su propia cama. No hubo robo. No hubo caja fuerte. 4 vidas fueron arrebatadas, por nada. A la mañana siguiente, una amiga de Nancy llegó a la casa para ir juntas a la iglesia. Golpeó la puerta pero nadie respondió. La casa estaba en un silencio escalofriante. Preocupada, llamó a la policía. Lo que encontraron dentro fue una escena espeluznante. Los cuerpos estaban aún en sus lugares, con las manos atadas y los ojos vendados. No había signos de lucha, solo un crimen meticulosamente ejecutado. No se llevaron nada de valor, lo que dejó a los investigadores perplejos. El pueblo de Holcomb quedó paralizado por el miedo. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Por qué matar a una familia completa sin razón aparente? Las investigaciones comenzaron de inmediato. Sin testigos, sin pistas claras, el caso parecía un misterio imposible de resolver. Pero un pequeño descuido selló el destino de los asesinos. Hickok había falsificado un cheque días antes en Kansas. Su excompañero de celda, el que les habló de la supuesta caja fuerte, los delató ante la policía. Se inició una persecución implacable, y semanas después, ambos fueron arrestados en Las Vegas. Durante los interrogatorios, Perry Smith confesó los asesinatos, pero sin mostrar remordimiento.
La justicia fue rápida. En 1965, ambos fueron condenados a muerte y ejecutados en la horca. Este crimen no solo conmocionó a Holcomb, sino que marcó un antes y un después en la historia criminal de Estados Unidos. La brutalidad, la falta de motivo y la fría ejecución hicieron que este caso quedara grabado en la memoria colectiva. Pero la historia no terminó ahí. Años después, Truman Capote decidió convertir este caso en un libro que cambiaría para siempre el género de la crónica criminal, A Sangre Fría. Cuando Truman, un reconocido escritor y periodista, leyó sobre el asesinato de los Clutter en 1959, supo de inmediato que esta historia era diferente. No era solo un crimen más. No era un simple robo que salió mal. Era algo más oscuro, más aterrador, y estaba lleno de detalles que parecían sacados de una película de terror. Sin dudarlo, viajó a Holcomb junto con su amiga y también escritora Harper Lee, decidido a investigar hasta el más mínimo detalle del caso. Lo que comenzó como un reportaje periodístico terminó convirtiéndose en la obra que revolucionaría el género de la crónica criminal, A Sangre Fría. Del papel a la pesadilla, A Sangre Fría. El libro de Capote no era una simple narración de los hechos. Era una reconstrucción detallada y escalofriante del crimen, de las víctimas, de los asesinos y de la cacería que llevó a su captura. Lo que hizo este libro tan perturbador fue su estilo. Narrado como una novela, pero con hechos reales. Recreaba diálogos y pensamientos de los asesinos. Mostraba la brutalidad del crimen sin censura. Humanizaba a los asesinos, haciendo que el lector entrara en su mente enferma. El resultado fue un éxito mundial. A Sangre Fría se convirtió en un bestseller y definió el género de la novela de no ficción, inspirando a futuros escritores y directores de cine a narrar crímenes reales con un estilo cinematográfico. Pero el impacto del libro no se detuvo ahí. La historia salta a la gran pantalla. Era solo cuestión de tiempo para que Hollywood pusiera sus ojos en esta historia. En 1967, se estrenó la película A Sangre Fría, basada en el libro de Capote. La película fue dirigida por Richard Brooks y se destacó por su realismo perturbador. Los diálogos estaban tomados directamente del libro. Se filmó en locaciones reales, incluyendo la casa de los Clutter. Los actores que interpretaban a los asesinos se parecían increíblemente a los verdaderos Dickie Koch y Perry Smith. El filme no solo era una adaptación cinematográfica, era un reflejo casi exacto del horror que había ocurrido en la vida real. Pero lo más inquietante fue la sensación que dejó en el público. ¿Era posible sentir empatía por los asesinos? ¿Hasta qué punto el crimen podía ser contado sin glorificar a los criminales? La película fue nominada a varios premios Oscar y se convirtió en una de las primeras películas de true crime que capturó la esencia de un asesinato real sin convertirlo en simple entretenimiento. A lo largo de los años, la historia de los Clutter ha seguido fascinando a cineastas y escritores. En 2005, Philip Seymour Hoffman interpretó a Truman Capote. En la película Capote, mostrando cómo la obsesión del escritor con el caso lo llevó a un estado de angustia mental. Incluso décadas después, este crimen sigue siendo analizado en documentales, series y programas de investigación. Pero más allá de las adaptaciones, hay algo que sigue inquietando a muchos. ¿Por qué este crimen sigue generando tanta fascinación? ¿Qué lo hace tan diferente de otros asesinatos? Más de 60 años después, el horror sigue vivo. El caso de la familia Clutter no fue solo un asesinato más en la historia criminal de Estados Unidos. Fue un crimen que marcó un antes y un después. A Sangre Fría cambió la forma en que se contaban los crímenes reales. La película llevó a los espectadores a una pesadilla demasiado real. Y el mundo entero quedó con una pregunta perturbadora: ¿qué pasa por la mente de un asesino sin motivo? Pero este caso también dejó muchas preguntas sin respuesta. Dickie Koch y Perry Smith no tenían un motivo real para asesinar a los Clutter. No se llevaron nada. No tenían un rencor personal. Solo creían que había dinero, y cuando vieron que no lo había, decidieron matar sin piedad. ¿Por qué? ¿Era pura maldad? ¿La violencia era parte de ellos o fue el resultado de sus traumas y vidas difíciles? ¿Hasta qué punto el destino de alguien está marcado desde su infancia?
Perry Smith, en particular, tenía una historia de abuso y abandono. Su infancia estuvo llena de violencia, negligencia y dolor. Capote, al escribir sobre él, casi lo retrató como una víctima de su propio pasado. Pero, ¿eso lo justificaba? ¿O simplemente era un monstruo en potencia? Cuando A Sangre Fría se publicó, muchos se preguntaron si Capote estaba explotando el dolor de los Clutter. Al convertir un asesinato en una novela, ¿estaba ayudando a entender el crimen o simplemente creando entretenimiento a costa de la tragedia? Hoy en día, con películas, series y documentales sobre asesinos reales, la pregunta sigue siendo válida. ¿Hasta dónde es correcto llevar una historia real al cine? ¿Se glorifica a los asesinos al contar sus historias? ¿Por qué nos fascinan tanto los crímenes reales? Este caso fue uno de los primeros en plantear estas dudas y aún hoy sigue generando debate. Los Clutter eran una familia normal, sin enemigos. Pensaban que estaban a salvo en su hogar, en un pueblo tranquilo donde nunca pasaba nada. Pero en una sola noche, todo cambió. El caso de la familia Clutter nos deja con una inquietante reflexión. ¿Estamos realmente seguros en nuestra vida cotidiana? ¿Cuántas veces hemos cruzado miradas con alguien capaz de matar? ¿Cómo podemos estar seguros de que el mal no está más cerca de lo que creemos? Tal vez la historia de los Clutter no sea solo un caso del pasado, sino una advertencia de que el terror puede estar más cerca de lo que imaginamos. Si esta historia te atrapó, en Suspenso X tenemos más casos reales, leyendas aterradoras y misterios sin resolver que te harán cuestionar todo lo que crees saber. Explora nuestro canal y sumérgete en el suspenso y el terror. Suscríbete, activa la campana y comparte este video con quienes aman el misterio. Nos vemos en el próximo caso, hasta entonces, mantente alerta. Que el terror te acompañe. Hasta la próxima.